Amigas, amigos, soy Lázaro Azar y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a nombre del Festival Cultural de Mayo a esta séptima charla introductoria al ciclo de las 32 sonatas para piano de Beethoven. En esta ocasión, el maestro galés Gil Williams ha elegido 4 sonatas para conformar este programa. Las sonatas en cuestión son la número 20 en sol mayor, opus 49, número 2, la número 4 en la tonalidad de mi bemol mayor, opus 7, y tras un breve intermedio tendremos la sonata número 15 en la tonalidad de re mayor, opus 28, y culmina este programa la sonata número 26 en la tonalidad de mi bemol mayor, opus 81A. Tenemos pues dos de las sonatas en mi bemol mayor, que es una de las tonalidades favoritas de Beethoven, nada menos que la tonalidad de su Sinfonía Heroica. Dos de las 4 sonatas que compuso en esta tonalidad. La primera sonata que vamos a escuchar es una sonata muy breve, como ya platiqué un poco sobre la sonata que la antecede, la opus 49 número 1. Son sonatas que no se sabe con precisión cuándo fueron compuestas. Se infiere que fueron compuestas entre 1795 y 1798. De esta en particular hay más probabilidades de que haya sido escrita en 1796. Y pues fueron sonatas muy pequeñas, muy breves, con carácter netamente didáctico, que Beethoven pues no pensaba tal vez dar a la luz, dar a conocer al público, por aquello de que pues no tenían el carácter ni la gran envergadura de las sonatas que ya le habían dado una gran fama en ese momento. Se dice que su hermano Carl, que para ese entonces de 1802-1803 fungía como su secretario, en algún momento pretendió vender los manuscritos con algunos editores en las ciudades de Offenbach y Leipzig, sin mayor éxito al ofrecerlas como 2 sonatas fáciles. Y no fue sino hasta 1805 que ya Beethoven, tal vez ya un poco más seguro de la fama que ya tenía, no tiene empacho en presentar estas 2 pequeñas joyitas y se publican en Viena en 1805. En particular, esta sonata número 2, pues el primer movimiento es un allegro Manon Troppo, no es particularmente personal en cuanto al espíritu beethoveniano, pero sí el segundo movimiento, que es un tempo de minueto, de carácter, si bien el carácter de este minueto es un carácter boccheriniano, no puede recordarnos más que al propio Beethoven, ya que el tema principal de este tiempo de minueto es el mismo que emplea Beethoven hacia 1799 en el minueto de su célebre septeto en fa mayor, opus 20. Sobre estas sonatas, particularmente esta número 2, ese gran beethoveniano que fue Wilhelm Kempff dijo que tocarlas era una verdadera aventura, porque cuando ya se creía poder tocar con cierta soltura aquellas obras más difíciles de este compositor, que fueron escritas más o menos hacia estas mismas fechas, él nos sorprendía al presentarnos estas sonatas que en su sencillez implicaban el mayor de los riesgos. Tras escuchar este pequeño caramelito a manera de introducción, tenemos una sonata, la número 4, que como les decía está en la tonalidad de mi bemol mayor y ostenta el número de opus 7 de todo el catálogo de la obra beethoveniana. Es tal vez, o más bien, es la sonata más grande en cuanto a sus dimensiones, quitando la sonata Hammer-Clavier, la más larga y la más extensa de todas las 25 sonatas precedentes, lo cual no es poco decir. Esta sonata fue compuesta hacia 1797, mismo año en que Beethoven le entrega el manuscrito a Artaria para que la publique,
y la publica con una dedicatoria a quien fuera una de sus discípulas más queridas, la condesa Babette Clegenbier, que vivía muy cerca de casa de Beethoven y tenían tal confianza entre ellos que una de las anécdotas más simpáticas que hay en torno a la figura de este personaje atormentado, apasionado, descuidado, del que se han dicho tantas cosas, es que en una ocasión tenía tanta confianza con esta alumna suya que cuando se dio cuenta que tenía que llegar a la clase y él seguía en casa componiendo hecho una facha, no le importó salir hacia la calle y llegar a casa de Babette, todavía con sus pantuflas, su camisón de dormir y su gorro de borla. Esta sonata, al igual que las 3 sonatas precedentes del opus 2, consta de 4 movimientos. Y es una sonata que se dice que es una sonata solitaria y menospreciada. Solitaria tal vez porque, como les dije, está precedida por 3 sonatas y sucedida por otras 3, las 3 sonatas del opus 10. Pero en cuanto a menospreciada, pues yo creo que solamente lo podrá decir alguien que no conozca la monumentalidad de esta partitura. Es una partitura que de entrada, por sus grandes dimensiones y su concepción un poco sinfónica, el propio Beethoven le encargó a Artaria que en la partitura la publicara como una gran sonata. Sus 4 movimientos son primero un allegro molto e con brio, que es bastante impetuoso, torrencial, y desde ahí ya notamos las miras del compositor al hacerlo de unas dimensiones bastante amplias para la época. Consta nada menos que de 136 compases, que eran pues una gran novedad. El segundo movimiento es un largo con gran expresión. Es un movimiento de carácter muy introvertido, en el cual Beethoven juega con los registros del piano al contrastar de pronto sonoridades en el registro grave tocadas en octavas, a las cuales hay un eco o una respuesta en el registro agudo, y emplea también un procedimiento que le gustaba mucho, el hacer que la mano izquierda tocara los bajos imitando las cuerdas en pizzicato. El tercer movimiento ya no es propiamente ni un minueto ni un scherzo como los había denominado al irrumpir en el esquema proverbial de 3 movimientos con estos nombres según el carácter que tuvieran. Aquí es simplemente un allegro con un carácter un poco de danza campesina que tiene en medio de sí una suerte de trío llamada minor, porque está escrito en una tonalidad menor. Este segundo movimiento es también un poco declamatorio, y el tercero ya es más danzable, y el final es un movimiento de carácter bastante lírico, es un rondó marcado, poco alegreto y gracioso. Después de ir acumulando Beethoven todo ese aire heroico tan propio de esta tonalidad, decide culminarlo de una manera más galante, y tal vez por eso el editor optó por ponerle un título a la sonata que le causó un gran disgusto a Beethoven. La llamó La doncella enamorada, cosa que pues se contraponía totalmente con el carácter majestuoso y grandioso, tanto por la concepción como por la tonalidad que tiene esta sonata. Tras el intermedio, el maestro George Williams nos va a tocar la sonata número 15 en re mayor, opus 28. Una sonata que es de las más conocidas, y es de las más conocidas también porque tiene un sobrenombre. Se le conoce como la sonata pastoral.
Esta sonata fue escrita en 1801 y Beethoven se la dedicó a un personaje más que notorio en la Viena de la época, a Joseph von Sonnenfeld, quien además de ser amigo suyo, ser director del Teatro de Viena, había sido también amigo y patrón nada menos que de Mozart, era un abogado sumamente importante, novelista, y era también un miembro destacado de la secta de los Illuminati en Austria. Pues pese a toda la gran música que encierra esta partitura, que consta de 4 movimientos y de haber estado dedicada a un personaje tan rimbombante, era una sonata que no había tenido mucho éxito de ventas. Está estructurada en 4 movimientos: allegro, andante, un scherzo, que es allegro vivace, y un rondó, que es un allegro manontropo. 36 años después de haber sido publicada por primera vez, August Kranz, el editor que decide, tras mucho pensar, volver a editarla, la publica con el sobrenombre de Pastoral, con el cual la conocemos hasta el día de hoy. Y las teorías de por qué fue llamada de esta manera, la verdad es que son muchas y muy variadas. Se dice que en parte porque el primer movimiento es un movimiento de carácter nebuloso, de carácter panteísta, que porque el segundo movimiento es una suerte de canto elegíaco en el cual Beethoven nuevamente vuelve a emplear ese recurso que les platiqué que tanto le gustaba de evocar con la mano izquierda los pizzicatos de las cuerdas. Y por cierto, en un libro fundamental para saber cómo se toca Beethoven, o al menos cómo se toca la música para piano de Beethoven, escrito por Carl Czerny, el discípulo de Beethoven, que como les he platicado y seguramente ustedes sabrán, fue autor de una cantidad devastadora de métodos pedagógicos para el piano, y posteriormente nada menos que el maestro de Franz Liszt. Él narra cómo Beethoven tenía en este segundo movimiento, en este andante, su movimiento favorito. Lo que no queda muy claro es si este andante de la sonata pastoral era el movimiento favorito de esta sonata o de todas las sonatas beethovenianas. El tercer movimiento, el scherzo, es un allegro vivace, que es quienes luego tienen una imaginación muy pródiga, dicen que ven en él una evocación de la Arcadia, y lo que es cierto, sí, eso sí es a prueba de cualquier hipótesis, es que es un movimiento de un carácter sumamente humorístico, y no faltan quienes ven en el movimiento final, en el rondó, ese allegro manontropo, una visión ya no solo de la Arcadia, sino también de todos los dioses y de las ninfas. Se dice también que es gracias al carácter de danza campestre de este movimiento que le optaron por poner el título de pastoral, aunque tampoco faltan hipótesis como las de Dennis Matthews, que dice que simplemente fue un título que le pareció adecuado a Kranz después de que la sonata precedente, la número 14 en do sostenido menor, opus 27 número 2, por todos conocida como la Claro de Luna, que tenía un carácter bastante sombrío de penumbra. Esta sonata es, por el contrario, una sonata tan luminosa, tan ligera y tan fresca que le pareció que era lo ideal evocar una velada en el campo, una velada pastoral. Después de esta sonata y para concluir este programa, el maestro Williams va a tocar otra sonata en la tonalidad de mi bemol mayor, la sonata número 26, opus 81A. Después de que Beethoven compusiera esa obra monumental que es la sonata apasionata, que le llevó tanto trabajo, cuando si vemos los manuscritos, la cantidad de tachones y de enmendaduras para que esa música
fluyera y con ella saliera toda esa catarsis temperamental que hay en ella, Beethoven se dio 5 años de sabático del género sonata, un género que hasta ese entonces era concebido como para ser tocado, sino solamente de manera pedagógica, como hemos visto en la mayoría de estas sonatas, en carácter privado, en carácter doméstico. Y las 3 sonatas que compone entre 1809 y 1810 son sonatas, pues ahora sí que las 2 primeras, la opus 78 y la opus 79, de carácter más breve, más modesto. Pero aun cuando no forman parte de un mismo cuaderno o de un mismo número de opus, tienen entre sí forman una trilogía bastante homogénea. Y la tercera sonata, esta que ya porta el opus 81A, es ya realmente una sonata de un carácter sumamente virtuoso. Y podemos decir que de las 32 sonatas que compuso Beethoven para el piano, esta es la que más se acerca, todas las reservas del caso, a ser una obra programática. Una sonata que por el nombre que tendría, aquí sí ya puesto por Beethoven, entra en la categoría de sonata característica tan de moda en la época. Esta sonata fue dedicada al archiduque Rodolfo, un personaje fundamental en la vida de Beethoven. Fundamental porque era, además de uno de sus discípulos predilectos, uno de sus amigos más leales y sobre todo un protector sumamente poderoso. Esta sonata consta de 3 movimientos y los 3 movimientos cada uno tiene un título. Y la sonata se llama Los Adioses porque fue escrita en ocasión de que el archiduque y su familia dejaran la ciudad de Viena para evitar cualquier problema en caso de cuando llegó Napoleón a ocupar la capital austriaca. Estaba ya Napoleón cerca de Viena, en Budapest, cuando el archiduque decide dejar Viena, y en la partitura incluso aparece este primer movimiento marcado con la fecha en la cual el archiduque deja la ciudad. Está marcado 4 de mayo de 1809. Los 3 movimientos, que son un adagio que se liga con un allegro como primer movimiento, después un andante expresivo y luego un vivacísimamente, tienen subtítulos que Beethoven concibió en alemán, que serían ya traducidos al español, la despedida, la ausencia y el retorno. Estos títulos, Beethoven, como les dije, los concibió en alemán y no en italiano, que era el idioma más habitual con que se publicaban las anotaciones en las partituras. Fue publicada por el editor con los nombres en francés, y eso le causó también una gran molestia a Beethoven, que exigió que en posteriores ediciones ya aparecieran los títulos en alemán. No solo porque el francés era el idioma que hablaba Napoleón, el que había propiciado la partida de su gran amigo, sino porque en el primer movimiento, en el adagio con que inicia esta sonata, tenemos que las 3 primeras notas son unas notas que nos hacen imaginar el sonido de la palabra Lebewohl, que es la despedida en alemán. Ta, ta, tin, Lebewohl. En cambio, si lo ponen en francés, ya les adieux ya no corresponde el sonido con la palabra que él tenía pensado en su idioma natal. Tras esta breve introducción al adagio del primer movimiento, viene en contraste un allegro sumamente turbulento, que no faltan, como digo, los
los fantasiosos que empiezan a elucubrar ideas, y más aún en una obra como esta, que como les dije es la que podría ser la más cercana a una obra programática de Beethoven, que dicen que este movimiento alegro es la evocación de aquellos meses turbulentos en que Viena estuvo invadida por los franceses. El segundo movimiento, este andante, es una suerte de plegaria en la cual contrastan dos temas, un tema doloroso y un tema de consuelo, que es el tiempo que el archiduque estaba fuera de la ciudad, y termina con un acorde que nos sorprende de la misma manera que nos sorprende el acorde que liga los dos movimientos finales de la sonata Appassionata. Aquí Beethoven repite ese mismo procedimiento para dar paso a un movimiento sumamente alegre, festivo, hilarante. Es tal vez uno de los finales más alegres que haya sido compuestos sobre un papel pautado, y de considerar que esta es una obra que detalla un periodo en la vida de Beethoven, y que podemos decir que es una suerte de novela sonora. No nos queda más que pensar qué habría pasado si el archiduque Rodolfo no hubiera regresado a Viena. Simplemente nos hubiéramos perdido de la alegría desbordada de este maravilloso final con el cual concluye este séptimo programa. Este ciclo de las 32 sonatas de Beethoven que el Festival Cultural de Mayo en Jalisco ha programado hasta entonces.